Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir este paseo que estamos haciendo por la Biblia y seguir hablando juntos de lo que es el cristianismo. Hemos dicho que el cristianismo pues, es una cosmovisión religiosa basada en un personaje central que es Jesucristo, su persona, su obra, sus actos. Y también estamos diciendo que el cristianismo tiene que ver con el mensaje de Jesús, con los orígenes mismos de Jesús. Hablamos de la concepción virginal de Jesucristo y hablamos que uno de los grandes propósitos del mensaje de Jesús es que nosotros podamos conocer cómo es el Padre, el carácter del Padre. Hoy quiero hablaros de otra cosa que me parece sumamente importante y es cómo se revela Dios en el mensaje de Jesús, que está recogido, como también dijimos, en los Evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento. En el versículo 14 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, encontramos frecuentemente, permanentemente, que se está hablando de Dios o el Padre o Dios el Padre, de Jesucristo, Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y del Espíritu Santo. Aparece esta mención constantemente a lo largo del Nuevo Testamento. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el cristianismo es una religión monoteísta. Significa que el cristianismo no cree en varios dioses, cree en un solo Dios. A diferencia de otras cosmovisiones religiosas que ha habido y hay, el cristianismo cree que solo hay un Dios. Y cree que ese Dios es el creador de todas las cosas. No cree que Dios esté en todas las cosas. No confunde al creador con la criatura. O sea, el cristianismo no es panteísta. El cristianismo cree en la personalidad de Dios. Cree que realmente Dios es un ser que se comunica, un ser que se relaciona, un ser que tiene estados afectivos, que tiene estados volitivos. O sea, cree realmente que Dios puede comunicarse con nosotros, que tiene sentimientos, que tiene anhelos, que tiene deseos, que puede hacer cosas. También el cristianismo cree que Dios es un Dios predecible, no un Dios impredecible, ¿no? El cristianismo no presenta a Dios como un Dios caprichoso, como puede aparecer en otras filosofías religiosas o en otras formas de religión. Ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo se nos muestra a Dios, cómo se nos presenta a Dios, cómo se nos habla de Dios, hay algo que es muy, pero muy impactante y que resulta ser tremendamente novedoso. El Nuevo Testamento presenta a Dios como uno, pero a la vez como trino. Porque el Nuevo Testamento, si hay algo que deja establecido categóricamente, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sí, son uno. Son un solo Dios en naturaleza, en voluntad, en propósito. Claro, se ha hecho muy difícil para algunos entender lo de la Trinidad, pero Jesús lo enseñó claramente. Él en más de una oportunidad habló de mi Padre y habló del Espíritu Santo. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, y os invito a leerlo luego detenidamente, vais a encontrar que una de las cosas que dice Jesús es lo siguiente: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero dice también que el Padre enviará al Espíritu Santo. Así que nosotros encontramos que Jesús habla de su Padre y habla del Espíritu Santo. Porque Él dice: si yo me fuere, ¿sí?, os lo enviaré. Dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Así que Cristo reconoce que está el Padre, que está Él el Hijo y está el Espíritu Santo. En muchos relatos de los evangelios los vemos permanentemente. Pensemos por un momento en la concepción de Jesús, de la que hemos hablado recientemente. Fijaros la frase que está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, que le dirige el ángel Gabriel a María. ¿Sí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Espíritu Santo, Altísimo el Padre, santo ser Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí lo encontramos de nuevo. O pensemos en el bautismo de Jesús, Evangelio de San Mateo en el capítulo 3. Y Jesús, luego que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fijaros que en el bautismo de Jesús aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nuevamente. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar vez tras vez esta revelación de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La Iglesia cristiana lo ha tratado de definir de muchas maneras. Y quizá la definición más fácil, más conocida y más repetida es que Dios es uno, pero son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y esta definición es correcta, porque en Dios, que es uno en naturaleza, en voluntad y en propósito, hay una trinidad de personas. Y tú me puedes decir, pero esto me cuesta tremendamente entenderlo. Bueno, es fácil entenderlo si nosotros entendemos que hay unidades que son compuestas, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una familia, donde está el padre, donde está la madre, están los hijos, nosotros estamos hablando de diferentes personas, pero de una sola unidad. Cuando nosotros hablamos de un triángulo, por ejemplo, hablamos de tres lados, pero de un solo triángulo. Son unidades compuestas finalmente. Yo no estoy diciendo que Dios es exactamente así, esto sería una herejía, pero te trato de decir que si nosotros queremos ver en el mundo que nos rodea unidades compuestas, existen. Y esas unidades compuestas simplemente son un reflejo del gran misterio trinitario, de que Dios, que es uno en naturaleza, porque hay una sola naturaleza divina en todo el universo, hay un solo ser que comparte de manera estrechísima el mismo propósito, ¿sí? La misma voluntad, es trino en personas. Es Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esta realidad de la Trinidad es maravillosa, porque nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento que todo el plan de salvación se desarrolla en el marco trinitario. La Trinidad cumple con la salvación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, las cartas de San Pedro, esas hermosas cartas, las cartas petrinas, descubrimos que Pedro dice la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Habla de la gracia del Señor Jesucristo y dice que el Padre nos eligió para santificarnos a través del Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesucristo, siendo rociados con la sangre de Jesucristo. Así que fijaros qué interesante, Pedro nos está diciendo que el Padre nos elige para salvación, Cristo nos lava con su sangre y el Espíritu Santo es el que nos santifica. En el plan de salvación, cada una de las personas de la deidad cumple, podríamos utilizar la palabra el rol o la palabra función. Ninguna de estas palabras es correcta en un sentido absoluto, pero es para entenderlo. El Padre me elige para salvarme, el Padre elige que yo sea salvo, el Hijo ejecuta la voluntad del Padre, viviendo a favor mío y muriendo a favor mío, y el Espíritu Santo hace efectiva en mi vida la obra y la voluntad del Padre. Me lleva a vivir una vida de santificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en voluntad, en propósito, para salvarnos a cada uno de nosotros. En todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta dinámica. Si nosotros pensamos por un momento en la creación, ¿Dios es el creador de todas las cosas? Claro que sí. El Padre decidió la creación del universo. El Hijo, nos lo dice claramente el Nuevo Testamento, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre. Y es a través del poder del Espíritu Santo, porque Génesis capítulo 1 nos dice que en el momento de la creación el Espíritu de Dios se movía. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos en el momento de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos en el momento de la redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan constantemente en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Otra de las características, por lo tanto, del cristianismo es que los documentos del cristianismo, como los evangelios o las epístolas, los hechos, el Apocalipsis, pero ya también el Antiguo Testamento, aseveran que Dios es uno, pero un Dios uno plural.
Porque ya en el Antiguo Testamento encontramos esto de hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ya en el Antiguo Testamento encontramos descendamos. Ya en el Antiguo Testamento encontramos que Dios hace juntamente las cosas, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en común acuerdo permanentemente. Así que la pluralidad de personas ya la encontramos en el Antiguo Testamento. La encontramos del Génesis hasta el libro de Malaquías, encontramos esta pluralidad. Pero que se revela con mayor plenitud en el Nuevo Testamento, por supuesto. Porque cuando viene Cristo, recordad que lo venimos diciendo, viene la revelación plena, máxima, absoluta y definitiva de la verdad divina. Por lo tanto, en Cristo, por Cristo y con Cristo, podemos entender a Dios, que es espíritu, como el mismo Cristo lo dice, porque es espiritual, de naturaleza espiritual, pero que es personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es un solo Dios que tiene el propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, querido amigo. Feliz día junto a Jesús.